Buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy con el tema de hiponatremia. Antes de empezar, nada más quería darles unos anuncios importantes sobre el examen y el caso integrador. Primero, sobre el examen. Ya hablé con el doctor Mauricio, que es el otro profesor que está impartiendo la materia en este momento, y estamos de acuerdo en que el examen se implemente el día viernes de semana 5, viernes de semana 5 creo que es el 6, sí, viernes 6 de febrero de semana 5 en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que es básicamente el horario que tenemos nosotros ahorita en clases. El, Primero se va a presentar el caso integrador, que son 30 minutos para el caso integrador, y después el examen nacional con 1 hora y media de duración y 50 preguntas. Entonces, para que ya eso quede definido y pues nada más estén enterados sobre el horario del examen. Ya más adelante les publico ahí en Canvas las especificaciones, pero creo que la mayoría de ustedes ya han presentado exámenes en línea, entonces no debería haber problema en ese aspecto. En segundo lugar, el caso integrador también ya está hecho. Son 5 preguntas y pues es un caso de los temas que hemos visto hasta que se ven durante el curso. Y lo hizo el doctor Mauricio, no lo hice yo en caso de que te preocupara. Y pues nada más, es creo que lo más importante. Ah, bueno, el otro que se me olvidó también mencionar es, no subí la última clase, la voy a subir ahorita más tarde junto con la grabación de esta clase, porque se me olvidó subir la clase anterior del día martes. Nada más para que estén enterados de todo eso. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta este momento? ¿No? ¿Todo bien? Super. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de hiponatremia, con el tema de hiponatremia. En la clase anterior hablamos sobre osmolaridad. La osmolaridad total, y debemos de hacer la distinción de otro concepto que es la osmolaridad efectiva, que se calcula con una fórmula o con una versión simplificada de la fórmula de osmolaridad total. La osmolaridad total la obtenemos, como lo vimos en la clase anterior, multiplicando los principales cationes en la sangre, que son el sodio y el potasio, por 2 para agregar la presencia de los aniones, más los niveles de glucosa, que se dividen entre 18, para convertirlo de miligramos por decilitro a milimoles por litro, más el nitrógeno de la urea, que también se divide entre 2,8 para convertirlo también de miligramos a decilitro a milimoles por litro. Entonces, este es el cálculo de la osmolaridad total. El cálculo de la osmolaridad total, normalmente lo hacemos pidiendo estos valores en una muestra de sangre venosa al laboratorio. Nos reporta los valores de sodio, potasio, glucosa y nitrógeno de la urea, lo cual normalmente viene incluido en un perfil bioquímico convencional, y calculamos la osmolaridad. También hay otra fórmula, hay otra forma de calcular la osmolaridad total por medio de análisis directamente del laboratorio, pero muchos hospitales no cuentan con ese estudio. Entonces, en algunas ocasiones tenemos que recurrir al cálculo de la osmolaridad total por medio de esta fórmula. Y la diferencia de esta fórmula de osmolaridad total con la osmolaridad efectiva, también conocida como tonicidad, es que la tonicidad u osmolaridad efectiva es lo que realmente refleja el desplazamiento de agua entre los diferentes compartimentos corporales. Esto quiere decir que esta toma en cuenta solamente aquellos cationes que realmente provocan, perdón, solutos que realmente provocan un desplazamiento de agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y digo que es una versión simplificada porque aquí solamente tenemos que multiplicar el sodio por 2 más la glucosa entre 18 miligramos, entre 18, para convertirlo igual de miligramos por decilitro a milimoles por litro. Ahora, ¿cuál es la diferencia ya en la vida real entre estas dos fórmulas? La fórmula de osmolaridad total lo que hace es estimar de nuevo la cantidad total de solutos con relación a la cantidad de agua, pero eso no significa que realmente la osmolaridad o esos solutos más bien vayan a provocar un desplazamiento real de agua entre los componentes. El desplazamiento de agua obedece a que un soluto pueda o no pueda atravesar una membrana celular.
qué me refiero? En el ejemplo que veíamos en la clase anterior del recipiente que está separado por una membrana semipermeable, el movimiento de agua depende de que la membrana semipermeable sea capaz de detener el paso de los solutos. Esto quiere decir, si yo tengo una concentración de sodio a un lado de esa membrana semipermeable mayor en comparación con el otro lado, el movimiento de agua ocurre justamente porque hay una membrana o hay una barrera que está deteniendo el paso de los solutos. Pero si no existiese una membrana o una barrera que detuviese el paso de los solutos, o más bien, si la membrana no fuese capaz de detener el paso de los solutos se equilibrarían a ambos lados de la membrana. Esto quiere decir, si esta membrana semipermeable permitiese el paso del sodio, pues eventualmente el sodio se equilibraría a ambos lados de la membrana, quedaría en 75 y 75, y eso provocaría que no haya un desplazamiento real de agua entre los dos compartimentos. Entonces, algo similar ocurre entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Y el mejor ejemplo de esto es la urea. La urea es un soluto que es producto de la degradación de las proteínas y que tiene una gran cantidad de transportadores, tiene una gran cantidad de maneras de atravesar las membranas celulares, lo que quiere decir que la urea puede desplazarse con relativa facilidad entre el interior y el exterior de la membrana celular. Esto quiere decir que, aunque la urea puede alterar la osmolaridad plasmática, no necesariamente va a provocar un desplazamiento de agua entre los diferentes compartimentos. Por poner un ejemplo, los valores normales de urea en sangre son de 20 a 40 miligramos por decilitro. Y en un paciente, por ejemplo, que tiene lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, los niveles de urea se pueden incrementar debido a que disminuye su filtración o su eliminación más bien a través de los glomérulos o a través de las nefronas. Hay menor eliminación de urea a través de la orina y por lo tanto la urea se acumula en la sangre. Entonces, esa acumulación de la urea va a ocasionar que los niveles de urea en sangre se incrementen. Por poner un ejemplo, si los niveles de urea se incrementan a 300 miligramos por decilitro por el daño renal de una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica, la urea, como puede desplazarse con bastante facilidad entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, pues se va a equilibrar a ambos lados de las membranas celulares, o sus concentraciones se van a igualar tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Entonces, lo que va a suceder es que la urea, estos 300 miligramos, van a entrar y eventualmente va a llegar a un punto de equilibrio en el que a lo mejor en el líquido intracelular hay 150 miligramos por decilitro y en el líquido extracelular también hay 150 miligramos por decilitro. Eventualmente se equilibran las concentraciones de este soluto a ambos lados de la membrana celular, entre el interior y el exterior de la célula. Como se equilibró el soluto, como se igualó la concentración del soluto a ambos lados de la membrana celular, no hay desplazamiento de agua. ¿Por qué? Porque el agua solamente se mueve de donde hay una menor concentración de solutos a una mayor concentración de solutos. Pero de nuevo, como aquí no hubo cambio real entre las concentraciones de solutos entre el interior y el exterior de la membrana, porque se incrementó la cantidad de solutos a ambos lados de la membrana, en realidad el agua no se desplaza. No hay ni entrada de agua hacia el interior de la célula, ni salida de agua hacia el exterior de la célula. Por lo tanto, en este caso podríamos decir que hay hiperosmolaridad, pero no se afectó la tonicidad de ese paciente, porque no hubo un desplazamiento de agua entre el interior y el exterior de la célula. Entonces, la urea es un buen ejemplo de cómo un soluto puede alterar la osmolaridad plasmática o la osmolaridad de la sangre sin que necesariamente se altere la tonicidad. Algo similar ocurre con el potasio. El potasio es el ion o el catión que tiene la mayor cantidad de transportadores en las membranas celulares. De hecho, el potasio es justamente por esa característica, que puede atravesar o es el que tiene la mayor cantidad de transportadores en las membranas celulares, es el que determina el potencial de membrana en reposo, que es de -70 para las células nerviosas. Y esto es justamente porque el potencial de membrana en equilibrio, o el potencial en equilibrio, de acuerdo a la ecuación de Nernst del potasio, es de -90 milivolts. Y el potencial de membrana en reposo de nuevo es de -70. Justamente como el potencial de membrana en reposo siempre se va a acercar o va a ser más cercano a aquel catión que tenga la mayor facilidad para atravesar las membranas celulares, el potasio es el que
o más bien el potencial de membrana en equilibrio de potasio es el que más se asemeja al potencial de membrana en reposo real de las neuronas en nuestro cuerpo. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos deducir que tanto el potasio como el nitrógeno de la urea, en realidad no influyen tanto en el desplazamiento de agua. No van a provocar un desplazamiento real de agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, cosa que no podemos decir, o no podemos decir lo mismo de los otros dos solutos que vemos en la fórmula, como lo son el sodio y la glucosa. Estos dos iones están muchísimo, perdón, este ion y este soluto están muchísimo más restringidos en cuanto a su movilidad entre el interior y el exterior de la membrana celular. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, requerimos de transportadores de glucosa, los GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, o los SGLT1, SGLT2, que no se encuentran necesariamente distribuidos de manera uniforme. Por ejemplo, en la mayor parte de las células musculares o del músculo esquelético hay presente solamente GLUT4, que son los transportadores de glucosa dependientes de insulina. Y dependen, como su mismo nombre lo dice, de insulina, como lo acabo de mencionar, de insulina para poder activarse. Entonces, cuando requieren de un transportador que se encuentra de manera escasa o que no se encuentra activo todo el tiempo, estos solutos o estos iones sí son capaces de provocar movimiento de agua entre los diferentes compartimentos. Entonces, estos dos solutos, pues, este ion y este soluto, son los únicos que realmente provocan un desplazamiento real de agua entre el interior y el exterior de la célula. Y de ahí que los consideremos en esta fórmula de osmolaridad efectiva o su sinónimo, que es la tonicidad. La tonicidad justamente se refiere al efecto que genera los solutos para el movimiento del agua desde la sangre, o más bien entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Entonces, de forma resumida, hay que saber las dos fórmulas, pero esta es la fórmula que vamos a estar usando de manera regular a lo largo de esta clase y la siguiente clase, que es sodio por 2 más glucosa entre 18, porque de nuevo, esto nos va a dar como resultado la tonicidad o osmolaridad efectiva, que es la que es capaz de provocar desplazamiento de agua entre el interior y el exterior de la célula. Sobre la osmolaridad total, les había dicho que el valor normal era de 275 a 300 miliosmoles por litro, mientras que para la osmolaridad efectiva, como estamos quitando esos dos solutos, que son el potasio y el nitrógeno de la urea, podemos decir que el valor normal es de 275 a 290 miliosmoles. Por lo tanto, si la osmolaridad plasmática o la tonicidad plasmática es menor a 275 miliosmoles, vamos a hablar de hipoosmolaridad o hipotonicidad. Y si la osmolaridad plasmática o tonicidad es superior a 290 miliosmoles, vamos a hablar de hiperosmolaridad o hipertonicidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo siguiente es conocer cuáles van a ser las consecuencias del desplazamiento de agua entre el interior y el exterior de la célula. En la gran mayoría de los tejidos del cuerpo, pues puede que no haya consecuencias muy graves, pero en un tejido en particular sí puede tener un impacto bastante importante. Como ya lo mencionamos, si hay un cambio en la osmolaridad o en la tonicidad de la sangre o del líquido intravascular, eso va a provocar un cambio en el desplazamiento o va a provocar desplazamiento de agua entre estos compartimentos. Por ejemplo, si la osmolaridad plasmática se elevara por alguna razón a 350 miliosmoles por litro, eso provocaría un desplazamiento de agua, o eso se definiría, perdón, como hiperosmolaridad o hipertonicidad. Y esto provocaría el desplazamiento de agua desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. ¿Por qué? Porque el agua siempre se va a mover de donde hay menos solutos hacia donde hay más solutos. Entonces, en hiperosmolaridad o hipertonicidad, hipertonicidad, habría salida de agua desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Y al revés, si la osmolaridad plasmática fuese menor a lo normal, si por ejemplo estuviese en 220 miliosmoles por litro, el desplazamiento de agua sería desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula.
En este caso estaríamos hablando de hiposmolaridad o hipotonicidad. En la gran mayoría de las células del cuerpo, como por ejemplo las células de la piel, el músculo esquelético, pues realmente eso de movimiento de agua podría resultar no muy significativo, que digamos. La mayor parte de nuestros tejidos siempre tienen la capacidad de expandirse hasta cierto punto. Hay que considerar que la célula tiene una capacidad limitada para contraerse o para expandirse. Si hay una entrada excesiva de agua hacia una célula, si la cantidad de agua en una célula se incrementa en exceso, la presión que ejercería el agua sobre el interior de la célula podría llegar a ocasionar la ruptura de las membranas celulares, o el daño en los la ruptura de la membrana, lo cual podría desencadenar la activación de mecanismos de muerte celular programada o apoptosis y obviamente cierto daño celular. Por otro lado, la salida excesiva de agua por el efecto de la hiperosmolaridad podría provocar un encogimiento excesivo de la célula. Si la célula se encoge lo suficiente por la salida de agua, eso podría provocar un daño en los microtúbulos, que son las estructuras que sostienen o que le dan forma a las diferentes células de nuestro cuerpo. Y ese daño en los microtúbulos también puede provocar, de nuevo, mecanismos de muerte celular programada y también puede provocar un daño celular. Entonces, ninguna de las dos condiciones son deseables, tanto la hiperosmolaridad o hipomolaridad pueden llegar a provocar un daño severo en los tejidos, pero de nuevo hay algunos tejidos que pueden sufrir más que otros. Y un tejido en particular es bastante susceptible a estos cambios o al movimiento de agua entre los diferentes compartimentos. A los cambios de agua entre los diferentes compartimentos, que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, está en la bóveda craneal o en el cráneo, y este está rodeado por hueso. Durante los primeros meses de nuestra vida, las suturas que unen los huesos parietal, temporal, occipital, frontal, se cierran, se terminan de cerrar y crean una bóveda cerrada que es incapaz de expandirse. Esa tiene como propósito, obviamente, proteger una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso central. Pero en este caso, pues eso puede representar una desventaja. ¿Por qué? Porque cuando las células de nuestro cuerpo se edematisan, por ejemplo, si una persona tiene edema de miembros inferiores, pues realmente eso no va a provocar ningún problema severo, al menos en el corto plazo, para el paciente. Me pueden hincar las piernas o puedo tener las piernas edematizadas, pero eso no me va a matar. Pero en el caso de las células del sistema nervioso central o en el caso de las neuronas, aquí sí hay un problema muy importante porque de nuevo al ser una cavidad cerrada, no hay un sitio o no hay muchos sitios hacia los cuales se pueda expander en caso de que haya edema del sistema nervioso central. Las únicas vías reales de expansión que encuentra el sistema nervioso son las que se encuentran en la base del cráneo, que son los agujeros a través de los cuales entran y salen los vasos y las arterias, perdón, las venas y las arterias que irrigan el cerebro, por donde pasan también algunos de los pares craneales y, más importante, el agujero mágico. El agujero magno es la estructura a través de la cual se desplazan o se conecta más bien el encéfalo con la médula espinal, que es el tallo encefálico compuesto por el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y el puente. En orden, mesencéfalo, puente y bulbo. Estas estructuras son importantes porque son el sitio en el cual se encuentra el origen real de muchos de los pares craneales y algunas otras estructuras importantes, como el sistema reticular activador, que participa justamente, o más bien mantiene nuestro estado de conciencia, y cuando se daña podemos perder el estado de conciencia, quedar en coma o en un estado vegetativo. También se encuentra el centro de la respiración en el puente, y en el caso del mesencéfalo se encuentran los núcleos de sustancia gris, de donde se origina los pares craneales
que se dirigen hacia los oculomotores. En el mesencéfalo se encuentra el núcleo de sustancia gris o el origen real del tercer par craneal, del oculomotor, del troclear o el cuarto par craneal y también del abducens o el sexto par craneal. Entonces, esos tres pares craneales que se encargan de realizar los movimientos de los ojos se encuentran justamente aquí en el mesencéfalo, el 3, el 4 y el 6. Además de esto, ahí también se encuentra otro núcleo muy importante que es el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. Este núcleo parasimpático es el que se encarga o participa en la contracción de la pupila, contracción y relajación de la pupila ante la exposición a la luz. Cuando hay un estímulo luminoso frente a nuestra pupila, normalmente eso va a provocar la contracción pupilar. Cuando hay un ambiente que no tiene mucha luz, eso activa el simpático y se produce la dilatación pupilar. Entonces, eso también nos puede ayudar a determinar si hay alguna lesión en el mesencéfalo. Pero el punto importante de todo esto es que cuando hay edema cerebral o cuando el cerebro se está edematizando, justamente por algo como esto, si una persona tiene, por ejemplo, una osmolaridad severamente disminuida, la disminución de la osmolaridad plasmática que tenga un paciente hipoosmolaridad o hipotonicidad va a provocar que el movimiento de agua que se genera desde el líquido extracelular hacia el líquido intracelular edematice la célula. Si la célula se edematiza, en este caso, las células del sistema nervioso central no tienen muchas vías de salida y el cerebro, al expandirse, va a tratar de irse hacia el principal agujero o hacia la principal vía de salida, que es hacia el agujero magno o hacia el mesencéfalo. Y eso puede provocar que el lóbulo temporal, que es el que se encuentra en la parte lateral y en la parte inferior del encéfalo, empiece a herniarse. El uncus del lóbulo temporal puede llegar a provocar un desplazamiento de las estructuras del mesencéfalo debido a este edema cerebral. Y eso va a comprimir las estructuras que se encuentran pasando a través del tallo cerebral, más específicamente el mesencéfalo o primeramente el mesencéfalo. Y ese edema cerebral normalmente se va a manifestar por la afección de varias cosas que están relacionadas con las estructuras que se encuentran aquí en el mesencéfalo y en el puente. Por ejemplo, aquí se encuentra el sistema reticular activado que provoca que la persona o que nosotros mantengamos el estado de conciencia. Si una persona tiene una lesión extensa en el mesencéfalo y en el puente, si se afecta esta estructura de sustancia gris, la persona queda en coma o queda en estado vegetativo. Y otra estructura, o más bien, aparte de que el paciente puede quedar en coma debido al edema cerebral, también podemos observar algunos otros cambios importantes, como por ejemplo, el paciente puede tener dificultades para desplazar o para mover los ojos debido a la parálisis de los músculos oculomotores, lo cual, si el paciente estuviera consciente, pues sería bastante útil hacerle una exploración neurológica para ver hacia qué lado está la parálisis o si tiene alguna parálisis del oculomotor. El problema es que muchas veces, como estos pacientes tienen la compresión del sistema reticular activador y están en coma, pues eso no lo puedes explorar. Pero algo que sí puedes explorar son los reflejos pupilares. Los reflejos pupilares son aquellos que ocurren en los ojos cuando los exponemos a la luz. Normalmente, si los expongo a la luz, la respuesta esperada es la contracción de la pupila. Entonces, si hay una compresión, por ejemplo, si esto es el lado izquierdo y esto es el lado derecho, si hay una compresión del lado izquierdo y yo estimulo el ojo de ese paciente del lado izquierdo, lo que podría, o estoy estimulando los dos ojos al mismo tiempo al ponerle un estímulo luminoso, lo que yo observaría sería que la pupila del paciente no se contrae en el lado que está herniado, porque de nuevo, como está afectado el núcleo parasimpático, perdón, pero aquí no sería, ¿qué sería? Como está afectado el núcleo parasimpático, no habría contracción de la pupila. Entonces, una pupila estaría completamente dilatada, la pupila en la cual está ocurriendo la herniación, mientras que la otra pupila sí se puede contraer de manera normal. Entonces, yo observaría una discrepancia en cuanto a los reflejos pupilares de ese paciente. Uno de los ojos
estaría constantemente dilatado debido a que está afectado el núcleo parasimpático, y como está afectado el parasimpático, el que predomina es el simpático, y el simpático lo que hace es midriasis o dilatación pupilar. Entonces, como está predominando el simpático, la pupila del paciente está dilatada. Y la otra pupila, como todavía no está afectada, como todavía no está dañada, el otro lado todavía responde al estímulo luminoso y va a tener un tamaño menor a la pupila del lado derecho, o la pupila, perdón, del lado izquierdo, que sí tiene esa afección. A ese cambio en el diámetro de la pupila se le llama anisocoria, que es la diferencia en el diámetro pupilar entre ambos ojos. Y la anisocoria es una manifestación incipiente de que un paciente puede estar teniendo edema cerebral. Entonces, justamente por eso es que esto es una de las factores, una de las razones por las cuales es tan importante conocer cuáles son las consecuencias de los cambios en la osmolaridad plasmática en el sistema nervioso central, porque de nuevo, a lo mejor el edema no es muy relevante en otros tejidos, pero en el caso del sistema nervioso, las células sí son bastante susceptibles a estos cambios en la osmolaridad plasmática, porque si se edematiza, pues puede provocar el edema cerebral. Al revés, si hay una salida excesiva de agua por hiperosmolaridad, eso puede provocar la contracción excesiva de la neurona, y en el caso específico de las neuronas pueden provocar un daño en las vainas de mielina de los axones, un fenómeno que se conoce como desmielinización osmótica. Esto quiere decir que los axones pueden perder sus vainas de mielina o pueden presentar daños en las vainas de mielina, lo cual va a reducir drásticamente las velocidades de conducción, aparte de que algunas células sí pueden llegar a producir o a presentar apoptosis y tener un daño neurológico permanente. Entonces, ninguna de estas dos condiciones es deseable, ni la hiperosmolaridad ni la hipoosmolaridad, porque ambas, por mecanismos distintos, pueden provocar un daño en el sistema nervioso de manera permanente. Entonces, para evitar esto, el sistema nervioso o las células del sistema nervioso desarrollaron un mecanismo protector, que es la creación, o más bien, que son capaces de manipular su propia osmolaridad intracelular. Esto quiere decir que las neuronas son capaces de alterar a través de la generación o eliminación de unas sustancias que se llaman osmolitos, su propia osmolaridad intracelular. ¿Esto qué quiere decir? Los osmolitos son algunas sustancias que se encuentran en el interior de las neuronas, como el mioinositol, el glutamato. En algunos casos, por ejemplo, el glutamato es un neurotransmisor, que puede hacer la neurona es incrementar la cantidad de neurotransmisores con la finalidad de cambiar la propia osmolaridad intracelular. Y esto lo hacen con el propósito de evitar el desplazamiento de agua o grandes desplazamientos de agua entre el interior y el exterior de la célula. Por poner un ejemplo, si una persona tiene una condición en la cual hay hiperosmolaridad, en este caso inicial, si hay hiperosmolaridad, lo normal sería que hubiese salida de agua desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Pero en esa situación, lo que empieza a hacer la neurona es incrementar la cantidad de osmolitos o incrementar la cantidad de sustancias o solutos que se encuentran en el interior de la célula para tratar de igualar la osmolaridad plasmática, la hiperosmolaridad que se encuentra en la sangre. Entonces, al incrementar su propia osmolaridad intracelular por medio de la creación de osmolitos, si se incrementa la osmolaridad intracelular, eventualmente eso va a detener el desplazamiento o la salida excesiva de agua, porque de nuevo el agua solamente se mueve si hay una diferencia en un gradiente de osmolaridad o una diferencia de osmolaridad. Pero si se igualó la osmolaridad entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, no hay desplazamiento de agua. Entonces, ante una situación cuando hay hiperosmolaridad, lo que hace la neurona es crear osmolitos para incrementar la osmolaridad intracelular y de esa forma detener la salida de agua desde el interior hacia el exterior de la célula. Al revés, cuando una persona tiene hipoosmolaridad, eso provocaría la entrada de agua desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula.
Y en esa situación, lo que va a hacer la neurona es justamente lo opuesto. La neurona lo que va a hacer es deshacerse de los osmolitos. Los va a tirar, los va a metabolizar o los va a eliminar. Y al deshacerse de los osmolitos, lo que quiere o lo que va a resultar es en una disminución de la osmolaridad intracelular. Y al disminuir la osmolaridad intracelular, de nuevo, no ocurre un desplazamiento de agua entre el interior y el exterior de la célula. Normalmente, la hipoosmolaridad debería de provocar la entrada de agua y el edema cerebral, pero si disminuye la osmolaridad intracelular de las neuronas, porque las neuronas se están deshaciendo de los osmolitos, la osmolaridad se iguala y por lo tanto no ocurre el movimiento de agua desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Estos mecanismos, el crear o deshacerse de los osmolitos, es lo que explica por qué las neuronas, perdón, por qué las personas pueden llegar a tener una hipoosmolaridad o una hiponatremia, por ejemplo, muy severa, y aún así no presentar síntomas severos. Por ejemplo, si una persona tiene un sodio de 110 o 115 equivalentes o milimoles por litro, pues la lógica dictaría que ese paciente, como tiene una osmolaridad muy reducida, pues debería de tener edema cerebral. Pero si esa hipoosmolaridad ocurrió de manera progresiva o muy lenta, le dio tiempo suficiente a las neuronas para que se adaptaran a ese cambio en la osmolaridad extracelular y por lo tanto no provoca edema cerebral y puede que la persona solamente tenga algunos síntomas menores de hiponatremia, aunque en el laboratorio parezca que tiene una hiponatremia muy severa, o tiene una hiponatremia muy severa, pero el paciente apenas si tiene síntomas de hiponatremia, porque le dieron el tiempo suficiente a sus neuronas para adaptarse a ese cambio en la osmolaridad externa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto cuando estamos manejando una persona que tiene hipoosmolaridad o hiperosmolaridad por hiponatremia o hipernatremia. Al revés, si una persona tiene niveles severamente incrementados de sodio, y eso produciría hiperosmolaridad por hipernatremia o hipoosmolaridad por hiponatremia, siempre hay que tener en cuenta el tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque para corregir estos trastornos tenemos que tener mucho cuidado. Si a una persona a la cual se presenta al hospital con una hipernatremia severa y tiene hiperosmolaridad, yo tengo que corregir el sodio para restaurar la osmolaridad, porque de nuevo, la fórmula de osmolaridad efectiva o tonicidad es sodio por 2 más glucosa entre 18. Asumiendo que la glucosa se encuentra en un valor normal y que el sodio es el causante de esa hiperosmolaridad, si el sodio está severamente incrementado, lo que tengo que hacer entonces sería reducir la cantidad de sodio para restaurar la osmolaridad. Y de esa manera que, eh, que se corrijan los dos problemas y que no haya un movimiento de agua. El problema es que si el paciente lleva mucho tiempo con esa hiperosmolaridad y si sus propias neuronas se adaptaron a ese nuevo estado de hiperosmolaridad extracelular y yo realizo una corrección severa, lo que le puedo provocar problema o le puedo provocar daño en el sistema nervioso, por poner un ejemplo. Si la persona llegó al hospital con un sodio de 160 y una osmolaridad, si aquí lo calculamos, sería 160 por 2, son 320 más 90 entre 18 son 325, tendría una osmolaridad de 325 milimoles. Entonces, en este caso, yo podría verme tentado a querer corregir el sodio de manera rápida. Pero de nuevo, si se trata de una hiperosmolaridad crónica, tengo que hacerlo de manera lenta. Entonces, en este caso, si llegó con sodio de 160 y tenía una osmolaridad de 325, lo que estoy asumiendo que pasó en su sistema nervioso central es que las neuronas del paciente crearon osmolitos para incrementar la osmolaridad intracelular. Por lo tanto, si yo reduzco de manera rápida las concentraciones de sodio de este paciente, si por ejemplo corrijo rápidamente y llevo el sodio del paciente de 160 a 140, eso va a cambiar su osmolaridad plasmática. Si lo hago en un periodo muy corto de tiempo,
de 160 a 140 produciría que ahora su osmolaridad sea de 285 miliosmoles. Entonces, la neurona estaba acostumbrada, porque creó osmolitos para adaptarse a los 325 miliosmoles, pues probablemente tenía una osmolaridad similar, de 325 miliosmoles por medio de la creación de los osmolitos. Entonces, en este caso, al yo corregirlo de manera rápida en el exterior de la célula o en la sangre del paciente, ahora lo que estoy creando es una situación opuesta, porque ahora la osmolaridad extracelular es menor a la osmolaridad intracelular, y eso va a provocar que el agua ahora se desplace desde el exterior de la célula hacia el interior de la célula. Y eso va a provocar el efecto opuesto, o sea, edema cerebral. Entonces, al principio habíamos dicho que la hiperosmolaridad en sí puede llegar a provocar la contracción celular o desmielinización osmótica, pero la sobrecorrección o la corrección rápida del sodio por medio de la administración de soluciones hipoosmolares puede llegar a provocar un desplazamiento excesivo de agua desde el exterior hacia el interior de la célula y hacer que el paciente tenga edema cerebral. Al revés, una persona que tiene hipoosmolaridad o hipotonicidad puede tener edema cerebral, pero la sobrecorrección o la corrección rápida de esa hiponatremia puede llegar a provocar que el paciente tenga una desmielinización osmótica por una sobrecorrección, una corrección acelerada, por el mecanismo opuesto. Hasta este momento, ¿alguna duda o pregunta? No. Entonces, ya entendiendo cuáles son los efectos de la entrada y salida de agua hacia el interior de las células o de las neuronas más específicamente, ahora sí vamos a pasar al tema de hiponatremia. La hiponatremia se define como las concentraciones de sodio o como una concentración de sodio menor a su rango de referencia, que es 135 miliequivalentes por litro. Esta se puede clasificar de acuerdo a los valores de sodio en la sangre del paciente. Normalmente la clasificamos como leve, moderada y severa. En el caso de la leve, se considera una hiponatremia de 130 a 134, una hiponatremia moderada de 125 a 129 y finalmente una hiponatremia severa menor a 125 miliequivalentes. Esta clasificación, en la vida real, pues no sirve de mucho que digamos, nada más, si acaso, la hiponatremia leve sí puede tener, sí podríamos mencionar algunos, sí podríamos mencionar algo importante sobre eso. Una persona puede tener hiponatremia severa y aún así no tener muchos síntomas, justamente por estos mecanismos de adaptación que acabamos de mencionar. Entonces, el valor de sodio sérico no necesariamente va a reflejar la severidad de los síntomas generados por la hiponatremia del paciente. Una persona puede tener una hiponatremia muy severa, pero tener apenas síntomas leves, justamente porque si la hiponatremia se creó o se manifestó de una manera lenta y progresiva, le dio el tiempo suficiente a sus células para adaptarse a esa nueva osmolaridad y el paciente no va a tener muchos síntomas o síntomas muy, muy graves. Si por otro lado la hiponatremia se instauró de manera aguda, esto quiere decir que en cuestión de horas o minutos cambió o bajó muy rápido el sodio, ahí probablemente sí habría una correlación entre el valor del sodio y los síntomas del paciente. Lo único que habría que destacar aquí sobre esto es que la hiponatremia leve, por definición, no presenta síntomas. Una persona que tiene un sodio de 130, 131, 132 no va a tener síntomas asociados a la hiponatremia. El paciente puede tener síntomas por alguna otra razón, si tiene alguna enfermedad neurológica que le esté provocando algún deterioro cognitivo, pues obviamente va a tener síntomas por esa enfermedad, pero la hiponatremia leve no produce síntomas. La hiponatremia leve
nunca va a producir ninguna alteración neurológica importante. Y en ese caso, si el paciente tiene una alteración neurológica importante y yo encuentro que tiene hiponatremia, tengo que atribuirle el deterioro neurológico a algo más. Tendría que buscar o hacer un abordaje de ese deterioro neurológico, pero yo no le puedo atribuir síntomas neurológicos a una hiponatremia de 131, 132 mil equivalentes, porque es muy poco el cambio con relación al rango de referencia como para considerar que esa es la causa de los síntomas neurológicos del paciente. Los síntomas que puede presentar la hiponatremia son muy variados, pero en general pueden ir desde síntomas muy leves como confusión, psiquia, bradilaria, desorientación, a síntomas o a los síntomas más graves o severos, que son las crisis convulsivas, el coma, o estado vegetativo, dicho de manera coloquial, y en el peor de los escenarios, pues la muerte del paciente. Justamente esos síntomas son los que nos van a ayudar a decidir el tratamiento. Entonces, esta clasificación, como ya lo mencioné, pues no nos sirve de mucho. Hay que saber que existe, pero en realidad pues no voy a decidir cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar al paciente basándome en esta clasificación. Para esto, o más bien, voy a tomar en cuenta otra clasificación que sí es muchísimo más importante, que me va a ayudar a determinar cuál es el origen o la etiología de la hiponatremia y también cuál es el tratamiento más apropiado. Cuando una persona se presenta con hiponatremia, lo primero que me tengo que preguntar es si tiene o no tiene síntomas graves. ¿Cuáles son esos síntomas graves? Dos en particular, que serían el coma y las crisis convulsivas. Si el paciente presenta alguna de esas dos condiciones, si el paciente está convulsionando, si el paciente está en un estado de coma a consecuencia de la hiponatremia, es importante identificarlo de manera rápida y oportuna porque en ese caso, si los tiene, lo que tengo que hacer es tratamiento urgente. Y el tratamiento urgente es la única situación en la cual vamos a utilizar la solución hipertónica al 3%, de la cual hablamos en la clase anterior. Normalmente la administramos con bolos de 150 mililitros cada 10 a 15 minutos hasta que se restablezca, o más bien hasta que desaparezcan los síntomas del paciente. Bolos de 150 mililitros cada 15 minutos hasta que desaparezcan los síntomas. Una vez que desaparezcan los síntomas, ya no es necesario seguir administrando la solución hipertónica. Entonces, de nuevo, lo primero que yo tengo que determinar cuando alguien tiene hiponatremia es si tiene o no tiene síntomas graves. Si sí tiene síntomas graves, me voy inmediatamente al tratamiento urgente, que es solución hipertónica en bolos de 100 a 150 mililitros cada 15 minutos. ¿En qué momento me voy a detener? Hasta que desaparezcan los síntomas que provocaron o que me hicieron administrar la solución hipertónica en primer lugar. Si el problema o si lo que estaba sucediendo era que el paciente estaba convulsionando y yo le atribuí esas convulsiones a la hiponatremia, le administré solución hipertónica en estos bolos o de esta manera. ¿En qué momento me voy a detener? Cuando el paciente deje de convulsionar. En el momento en el que deje de convulsionar, ya no es necesario administrarle más solución hipertónica. Si no es el caso, si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas graves, puedo realizar una clasificación adecuada y oportuna de la hiponatremia que tiene el paciente. Y para esto me voy a basar primero en la tonicidad u osmolaridad efectiva. Entonces, pido un perfil bioquímico completo para medir los niveles de sodio y los niveles de glucosa y voy a calcular la osmolaridad efectiva y voy a clasificar la hiponatremia de acuerdo a los valores de osmolaridad. Por lo tanto, voy a tener una hiponatremia hipoosmolar o hipotónica. También puedo tener hiponatremias hiperosmolares y finalmente puedo tener hiponatremias isoosmolares.
En el caso de las... Para clasificarlo, de acuerdo a esto, sería basándome en los rangos de referencia normales que ya mencionamos previamente. Esto quiere decir, y la osmolaridad efectiva o la tonicidad del paciente es menor a 275 miliosmoles, lo clasifico como una hiponatremia hipoosmolar. Si se encuentra entre 275 y 290, es una hiponatremia isoosmolar. Y finalmente, la hiponatremia hiperosmolar se definiría como una tonicidad u osmolaridad efectiva mayor a 290 miliosmoles. Una vez que ya lo clasifiquen, pues ya voy a hablar sobre las posibles etiologías. Y vamos a empezar a hablar sobre las hiperosmolares, las isoosmolares y finalmente vamos a llegar a las más frecuentes que son las hipoosmolares. Entonces, primero vamos a hablar de las hiponatremias hiperosmolares. Los dos ejemplos de hiponatremias hiperosmolares son, o los dos principales causas de hiponatremias hiperosmolares son la hiperglucemia y la administración de manitol o el uso de manitol. Y algo similar para los usos molares, pero ahorita hay otra condición que también podríamos incluir aquí. Igual también sería hiperglicemia, manitol, y aquí entraría también la pseudo hiponatremia. De la cual hablamos ahorita un poquito más adelante. Primero vamos a hablar sobre la hiponatremia hiperosmolar producida por hiperglicemia y manitol. Recordando la fórmula de la osmolaridad efectiva, la fórmula de la osmolaridad efectiva nos dice que si solamente vamos a tomar en consideración dos solutos, que son el sodio por 2 más la glucosa entre 18. Entonces, si una persona tiene, por ejemplo, un valor normal de sodio, vamos a suponer que la persona tenía de manera inicial 140 de sodio por 2 más una glucosa de 450 entre 18. Aquí vamos a calcular su osmolaridad efectiva. Entre 140 por 2 serían... No, 140 por 2 son 280, perdón, no es calculadora para esto. Más 450 entre 18 son 25. Entonces, esto nos da una osmolaridad efectiva de 305 miliosmoles. Y ya lo clasificaría como una como hiperosmolaridad. Ahora, aquí pues la pregunta, o lo claro, o lo obvio, es el paciente no tiene hiponatremia, el paciente tiene un sodio de 140. Podría tener hiperglicemia, pero eso no, lo cual está ocasionando hiperosmolaridad para el paciente, no tiene hiponatremia. Entonces, este es el caso típico, esta es la situación típica de un paciente que tiene diabetes descontrolada, que puede ser una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2. Tiene valores normales de sodio y tiene una elevación en sus niveles de glucosa, que puede suceder cuando un paciente deja de consumir sus medicamentos hipoglucemiantes o cuando deja de administrarse la insulina o por alguna infección que le está provocando una elevación anormal de sus niveles de glucosa. Entonces, en esa situación tenemos que considerar también qué es lo que pasa a lo largo del tiempo en la sangre de ese paciente, el vaso sanguíneo y el interior de la célula. Entonces, aquí estoy poniendo ese líquido intracelular y acá el líquido intravascular. En esta situación, como ya lo mencioné, al menos de manera inicial, los valores de sodio están en 140 y los valores de glucosa se encuentran en 450, lo cual resulta en una osmolaridad
de 305. Ahora, aunque los valores de sodio están normales, la osmolaridad está incrementada y por lo tanto, esa osmolaridad va a provocar desplazamiento de agua. ¿Por qué? Porque estamos calculando osmolaridad efectiva. Entonces, hay hiperosmolaridad, eso va a provocar desplazamiento de agua. El agua se va a mover, en este caso, de donde hay menor osmolaridad, o sea, del líquido intracelular, hacia donde hay mayor osmolaridad. Entonces, estos valores, un sodio de 140 y una glucosa de 450, lo que van a provocar es que el agua se desplace desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Y ese desplazamiento de agua es lo que va a provocar la hiponatremia. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las horas y la glucosa sigue elevada, se está elevando de manera progresiva, el agua del líquido intracelular está saliendo hacia el líquido extracelular. Y como no hay algo que esté modificando las concentraciones de sodio, se va a crear una hiponatremia dilucional. Esto quiere decir que en realidad no es que el sodio total del paciente esté disminuido. Si consideramos todo el sodio en el cuerpo del paciente, ese no ha sufrido ningún cambio, porque no es que yo le haya administrado sodio al paciente o que el paciente haya incrementado su consumo de sodio. Simplemente aparece o parece que el sodio está bajo, pero porque hay una mayor cantidad de agua en los vasos sanguíneos del paciente. Y el agua se desplazó por el efecto de la glucosa al incrementar la osmolaridad plasmática. Entonces, en este caso, lo que vamos a observar a lo largo de las siguientes horas en este paciente que tiene su diabetes descontrolada es que el sodio va a ir disminuyendo de manera progresiva. Va a ir bajando 137, 135, 129, 125, etc. Entre mayor sea el desplazamiento de agua entre el interior de la célula hacia el exterior de la célula, mayor va a ser el descenso del sodio. Y si se eleva toda, ¿y de qué depende que tanta agua se desplaza desde el interior hacia el exterior de la célula? De los niveles de glucosa. Esto quiere decir que si el paciente continúa con su descontrol glucémico, esto quiere decir, si a lo mejor ahorita en la mañana está en 450, pero el paciente sigue sin aplicarse los medicamentos o sigue sin administrarse su insulina, y la glucosa sigue subiendo todavía más, a 600, 800 o 900. Entre mayor sea el nivel de glucosa en la sangre, mayor va a ser el desplazamiento de agua desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula y por lo tanto la hiponatremia se va a hacer todavía más severa. Entonces, ya cuando llegan al hospital es bastante frecuente encontrar que estos pacientes pueden llegar con un sodio sérico de 129 miliequivalentes por litro de sodio, con niveles de glucosa extremadamente altos, de 800 o de 900 miligramos por decilitro. Entonces, ese es el cuadro típico de un paciente que llega al hospital con un cuadro de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar hiperglicémico. Lleva con niveles de glucosa extremadamente altos y los niveles de sodio parecieran, o al menos según lo que reporta el laboratorio, están disminuidos. Entonces, cuando yo veo a un paciente con estas características, pues voy a clasificar esta hiponatremia como una hiponatremia hiperosmolar. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hiciera el ejercicio de calcular la osmolaridad en este caso, sería 129 por 2, 258, más 90 entre 18 serían 258, más 900 entre 18 son 50. Esto me da como resultado 303 miliosmoles. Entonces, sería una hiponatremia hiperosmolar. ¿Por qué? Porque está por arriba de 290 miliosmoles. Entonces, este es el ejemplo de nuevo típico de un paciente que llega severamente deshidratado a urgencias por un descontrol glucémico de varios días, normalmente de varios días de evolución, que le está produciendo este estado hiperosmolar hiperglicémico o cetoacidosis diabética. ¿Está en tu momento alguna duda o pregunta? Muy bien. Doctor, yo sí, Ujú. pero no sé si lo va a decir que más adelante, pero es que yo recuerdo que usted nos había dicho que por cada 100 miligramos sobre el límite superior, o sea, como que o sea, realmente el sodio iba a estar más alto, ¿no? Ujú. Y Sí. entonces, para el tratamiento, en este caso le vamos a dar una hipotónica o isotónica.
No, isotónica. Y justamente déjenme hablar sobre eso que está mencionando Irán hace un poco. El sodio sérico, en este caso, yo sé, por lo que acabamos de ver aquí previamente, que en realidad no debería de estar alterado. Esto quiere decir, la cantidad total de sodio no se ve afectada por el nivel de glucosa. O sea, no es que el paciente esté tirando el sodio, que lo esté perdiendo por vía renal o por vía gastrointestinal. El sodio está ahí, simplemente está diluido por el movimiento de agua desde el interior hacia el exterior de la célula. Entonces, justamente existen varias fórmulas, de hecho, para calcular una corrección de sodio de acuerdo con la glucosa. Esto quiere decir la fórmula, de nuevo, hay varias fórmulas porque ha habido varias actualizaciones a lo largo del tiempo. Algunas dicen que por cada 100 miligramos por decilitro el sodio se debe de corregir 1,7 mil equivalentes, otras que se debe de corregir como 2,4 mil equivalentes. Entonces, para no pelearnos sobre cuál fórmula es más correcta o menos correcta, vamos a quedarnos con un intermedio, que es que por cada 100 miligramos por decilitro que los niveles de glucosa estén por encima de su valor normal, considerando el rango de referencia superior de la glucosa como 100 miligramos por decilitro, los niveles de sodio van a disminuir 2 miliequivalentes en la sangre del paciente. ¿Qué quiere decir? Para hacer esto más ilustrativo, que si yo tengo en este momento 100 miligramos por decilitro de glucosa y tengo en este momento un sodio de 140 miliequivalentes por litro. Vamos a suponer que es un paciente que no tiene ninguna enfermedad, que tiene 100 miligramos por decilitro de glucosa y que tiene 140 miliequivalentes de sodio. Entonces, si los niveles de glucosa de este paciente se elevaran 100 miligramos por encima de su valor normal, que sería que se elevaran de 100 a 200 miligramos por decilitro, lo que yo esperaría es que por cada 100 miligramos por decilitro el nivel de sodio descienda 2.000 equivalentes. O sea, que el valor de sodio de este paciente también descienda a 138 miliequivalentes. Si sigue aumentando el nivel de glucosa, si sube, por ejemplo, a 300, el valor de sodio va a disminuir otros 2.000 equivalentes, va a disminuir a 136. Si el valor de glucosa sigue incrementándose a 400, el valor de sodio va a disminuir a 134. Si el valor de glucosa sube a 500, el sodio disminuye a 132. Si el valor de glucosa sube a 600, el sodio disminuye a 130. Si sube a 700, el sodio disminuye a 128 y así de manera sucesiva o de manera progresiva. Entre mayor sea la elevación de los niveles de glucosa del paciente, mayor va a ser el descenso en los niveles de sodio. Entonces, esto nos ayuda a calcular un sodio corregido. Por ejemplo, en este caso, si el paciente llegó al hospital, en este paciente hipotético que habíamos visto acá, paciente 1, llegó con un sodio de 129 y con una glucosa de 900, yo puedo calcular su sodio corregido. Esto quiere decir en cuánto va a estar el sodio real del paciente una vez que yo haya corregido su hiperglicemia al administrarle insulina. Entonces, aquí en este caso, lo que tendría que hacer sería, si el paciente tiene 900 menos los 100 miligramos que representan lo normal, el paciente tendría 800 miligramos por decilitro por encima del valor normal. Entonces, en este caso, yo podría saber que el paciente tiene 16 miliequivalentes. ¿Por qué? Porque aquí serían 8 por 2 para conocer el sodio corregido. 8 porque estoy 8 veces cada 100 miligramos, baja 2.000 equivalentes. Entonces, si estoy en 800, subió 8 veces de eso. 8 por 2 serían igual a 16.000 equivalentes. Entonces, en este caso, yo tendría que sumarle esos 16.000 equivalentes al sodio actual del paciente para conocer su sodio corregido o su sodio real. Entonces sería 129 más 16. Probablemente en este caso el sodio corregido del paciente sea de 145 miliequivalentes.
sodio corregido por glucosa. Ahora, esto es muy importante justamente porque ya en el tratamiento yo voy a tener que decidir qué tipo de solución le tengo que administrar, si le voy a dar una solución hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. Y de nuevo, recordando lo que vimos en las clases anteriores, soluciones hiperosmolares sería la solución hipertónica. Soluciones isosmolares incluiríamos las soluciones cristaloides como la solución fisiológica, la solución Hartmann y el Ringer lactato. Y las soluciones hiposmolares son las que tienen una menor osmolaridad con relación a la del plasma, que son la solución al punto 45% y la solución glucosada, que tiene solamente glucosa pero no tiene sodio. Entonces, en este caso, de nuevo, si el paciente llega con 129 de sodio y 900 de glucosa, se trata de una hiponatremia hiperosmolar. Hiponatremia hiperosmolar, y en este caso es por hiperglicemia. Obviamente le tengo que dar la insulina para el tratamiento de la hiperglicemia, pero ahí la decisión es qué tipo de solución le voy a dar, isosmolar, hiperosmolar o hiposmolar. Entonces, de nuevo, no voy a usar soluciones hiperosmolares, la solución hipertónica, salvo que mi paciente tenga alguno de estos dos síntomas o manifestaciones. Si no tiene ninguna de esas manifestaciones, no hay ninguna otra razón por la cual van a administrar solución hipertónica. Entonces reducimos las posibilidades a solamente dos, que el paciente tenga a solución isotónica o isosmolar o solución hipotónica. Entonces, en este caso, como yo sé que los niveles de sodio del paciente en teoría están normales, están en este caso todavía en el rango de referencia, pues no habría necesidad de administrarle una solución hiposmolar. ¿Por qué? Porque lo único que quiero es restablecer el volumen del paciente, pero sin alterar su nivel de sodio. ¿Por qué? Porque aunque parezca que el nivel de sodio está bajo, en realidad yo sé que el paciente no ha tenido pérdidas de sodio ni renales ni gastrointestinales. Su único problema o la única razón por la cual se alteró el valor de sodio porque sus niveles de glucosa están severamente incrementados. Entonces, en este caso, la respuesta correcta o el tipo de solución más apropiado sería darle una solución isosmolar. ¿Por qué? Porque no quiero provocar cambios en el nivel de sodio del paciente. El sodio del paciente se va a corregir automáticamente una vez que yo le administre la insulina. Es importante hidratarlo porque, uno, el paciente va a llegar severamente deshidratado, primero por el movimiento de agua, pero en segundo lugar porque existe un fenómeno que se llama diuresis osmótica que ocurre en los pacientes que tienen hiperglicemia o que tienen hiperosmolaridad. La diuresis osmótica se refiere al incremento del volumen urinario debido al efecto que tiene la glucosa sobre los túbulos renales. Entonces, el paciente sí va a tener pérdidas de agua, lo cual provoca la deshidratación, pero no va a tener tampoco muchas pérdidas de puede tener algo de pérdidas de sodio, pero no van a ser tan importantes. Entonces yo quiero restablecer el volumen, pero no quiero cambiar su sodio, porque el sodio se va a modificar de manera natural una vez que el agua vuelva a entrar al interior de la célula. Y eso va a ocurrir cuando se restablezcan los niveles de glucosa. Entonces, en este caso, el tratamiento más apropiado sería, obviamente, la insulina para el tratamiento de la hiperglicemia y como tratamiento aquí tendríamos que administrar soluciones isosmolares. Para el caso específico de la hiperglicemia, el tratamiento más apropiado sería con solución fisiológica, con solución Hartmann, con Ringer lactato o con plasma light. Pero no hay necesidad de dar soluciones hiposmolares como la solución al punto 45%. Hasta este momento, ¿alguna otra duda o pregunta? Ok. Entonces, esto es sobre la hiperglicemia. El otro tema que también puede llegar a provocar una hiponatremia hiperosmolar es el manitol. El manitol es una sustancia que utilizamos en pacientes que tienen edema cerebral. El edema cerebral no solamente puede ocurrir por hiponatremia, puede ocurrir por otras razones. Si, por ejemplo, una persona tiene un tumor cerebral, el tumor, como efecto, como parte de su efecto de masa, puede producir inflamación y edema. También un sangrado intracraneal o una hemorragia intracraneal puede llegar a producir edema. Entonces, en esas situaciones, el manitol está indicado al menos como una terapia puente en lo que realizamos una descompresión quirúrgica, una craneectomía, con la finalidad de disminuir el riesgo de herniación por el edema cerebral generado por el tumor o por la hemorragia.
Y el manitol, de nuevo, es una sustancia que eventualmente se va a metabolizar, se va a eliminar, pero que puede llegar a provocar hiperosmolaridad. Aquí, obviamente, si yo hago la medición de la osmolaridad por medio de una fórmula, esto quiere decir, si yo calculo la osmolaridad cuando le administré al paciente el manitol con el sodio, la glucosa con el sodio y la glucosa, pues obviamente no voy a tener una hiperosmolaridad. Pero por eso les dije al principio que había dos formas de obtener la osmolaridad del paciente. Una es calculándola nosotros con los principales solutos en la sangre, que es el sodio, el potasio, la glucosa y el BUN. Y otra forma es pedirle directamente al laboratorio que por medio de un aparato o una máquina mida la osmolaridad del paciente. Entonces, si yo la calculo, pues obviamente el sodio y la glucosa no van a estar alterados. Pero si yo le pido al laboratorio que mida la osmolaridad del paciente, como hay manitol en la sangre, el laboratorio sí me va a reportar que hay hiperosmolaridad. Entonces, por eso es que se sigue, perdón, clasificando como una hiponatremia hiperosmolar. Y el mecanismo de la hiponatremia es similar al de la glucosa, nada más que en lugar de que sea la glucosa, es el manitol el que está provocando el desplazamiento de agua desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula, y eso es lo que provoca la dilución del sodio intravascular y la hiponatremia. Pero el mecanismo es bastante similar. En el caso de la hiponatremia por manitol, usualmente no hay que dar tratamiento, ya que en cuanto se elimine el manitol, la hiponatremia se va a corregir de manera automática. Pero si llegase a darse el caso de que la hiponatremia es muy severa, pues nada más habría que dar a lo mejor algo de diuréticos de alta para eliminar el exceso de agua y de esa manera restablecer la anatremia, pero usualmente no es necesario. En el caso de la solución, perdón, de las hiponatremias isosmolares, estas dos son similares, nada más que podríamos hablar de un estado previo a que lleguen a la hiperosmolaridad, por poner un ejemplo. El paciente tenga un sodio de 133 con niveles de glucosa de 300, por ejemplo. Tiene hiponatremia porque tiene un sodio de 133 menor a 135 y si nosotros calculamos la osmolaridad, en este caso serían 133 por 2, serían 266, más 300 entre 18, 16.6. 16.6. Entonces aquí en este caso serían 6, 6, 12, 1, 6, 7, 8, 282. 282.6. Entonces el paciente tiene sodio bajo. Y este sodio probablemente está bajo por estos 200 miligramos por decilitro, que la glucosa está por encima de su valor normal. Dijimos, por cada 100 miligramos, el sodio bajaba a 2 miliequivalentes. Entonces tiene hiponatremia con hiperglicemia, pero la osmolaridad todavía está normal, está en 282.6. Esto sería un ejemplo de una hiponatremia isoosmolar. Esta hiponatremia isoosmolar, de nuevo, probablemente se debe o se trata de un paciente que está descontrolado y que eventualmente, si sigue descontrolado, podría progresar a una hiponatremia hiperosmolar, que sería ya la complicación definitiva de la diabetes, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico. Pero en este caso sería como el paso previo a que llegue a ese estado hiperosmolar hiperglicémico. En el caso del manitol, si le administré manitol, pero a lo mejor no le administré lo suficiente como para que se eleve la osmolaridad medida en el laboratorio, pues podría tener una hiponatremia isoosmolar. El otro caso, que sí es distinto, es el de la pseudohiponatremia. En el caso de la pseudohiponatremia, hay dos condiciones en particular que tenemos que tener en consideración. Cuando los aparatos que utilizan en el laboratorio miden los niveles de sodio, pueden verse afectados o puede verse afectada la medición de los niveles de sodio en dos condiciones en particular, que son la hiperlipidemia y la hiperproteinemia. Esto quiere decir que si el paciente tiene un nivel extremadamente alto de lípidos, por ejemplo, hipertrigliceridemia, o un nivel
excesivamente alto de proteínas, por ejemplo, un paciente que tenga una discrasia sanguínea o una neoplasia de células plasmáticas en la cual hay un incremento en la cantidad de inmunoglobulinas, eso podría alterar la medición de los niveles de sodio, pero no va a alterar la osmolaridad del paciente, no va a alterar ni la osmolaridad calculada ni la osmolaridad medida en el laboratorio. Entonces puede que yo le pida al laboratorio que me mida la osmolaridad de ese paciente y a lo mejor el laboratorio me reporta que la osmolaridad medida se encuentra en 285, pero los niveles de sodio del paciente a lo mejor se encuentran en 128. Entonces, aquí pues no coincide la osmolaridad medida con la osmolaridad que yo calculo, de acuerdo a los niveles de sodio sérico. Siempre hay que tener en cuenta que hay que considerar si el paciente tiene triglicéridos muy altos, no sé, por poner un ejemplo, un paciente que se presenta al hospital por una pancreatitis, por hipertrigliceridemia, eh, y tiene hiponatremia, pues no hay que corregir la hiponatremia, porque la hiponatremia simplemente es resultado de una mala medición por parte de la máquina en la cual están interfiriendo los lípidos o los triglicéridos con la medición del sodio. Entonces, en ese caso, yo no tendría que corregir esa hiponatremia. Eventualmente, la hiponatremia se va a corregir cuando yo corrija los triglicéridos del paciente con la administración de fibratos o con la administración de insulina. Entonces, en este caso, se llama pseudohiponatremia porque no es una hiponatremia real, simplemente es un error en la medición de los valores de sodio sérico debido a la interferencia del ensayo o a la interferencia de la prueba por la presencia de proteínas anormal, de solutos o proteínas que no deberían de estar en esos niveles tan elevados. Entonces, hipertrigliceridemia o hiperlipidemia, hiperproteinemia pueden provocar que la máquina lea mal los niveles de sodio y que nos dé un sodio menor al sodio real del paciente. De nuevo, esta no requiere tratamiento. Al menos no para el sodio. Obviamente habría que corregir la hipertrigliceridemia o la hiperproteinemia, pero no requiere tratamiento para corregir los valores de sodio del paciente. Y finalmente llegamos a las hiponatremias hiposmolares. Estas hiponatremias son las hiponatremias más comunes que existen, son las que representan la mayor parte de los pacientes que llegan a urgencias con niveles bajos de sodio. eh, con niveles bajos de sodio. Y las hiponatremias hiposmolares las podemos todavía clasificar de acuerdo a otra condición, que es la bulimia del paciente. Por lo tanto, las hiponatremias hiposmolares se subclasifican en hiponatremias hipovolémicas, hiponatremias hipovolémicas en euvolémicas y en hipervolémicas. La hiponatremia hiposmolar la voy a clasificar de acuerdo al estado de volemia del paciente. ¿Y qué es la volemia? El volumen del paciente, cómo se encuentra su volumen de agua corporal total, y esto normalmente lo voy a determinar por medio de la exploración física. La hipovolemia va a producir primero clínicamente deshidratación, las mucosas secas, la pérdida de la turgencia de la piel, se pierde la elasticidad de la piel, hay disminución del volumen capilar, del llenado capilar, perdón, y también por los signos vitales. En los signos vitales, la hipovolemia normalmente va a producir taquicardia y en casos más severos, hipotensión. Por otro lado, la hipervolémica sería lo opuesto. O sea, hipervolemia quiere decir que hay una sobrecarga de volumen del paciente y eso se puede manifestar como hipertensión y, en el caso de los signos vitales, y clínicamente edema. El paciente va a estar edematizado, hinchado o, en casos más graves, incluso en anasarca. Va a haber edema que normalmente empieza en los miembros inferiores y puede ir progresando hasta generalizarse y convertirse en anasarca. Entonces,
Y finalmente, la eubolemia. La eubolemia es cuando no cumple con ninguno de esos dos criterios. El paciente no está hipervolémico, o sea, no está sobrecargado, y no está hipovolémico, sus signos vitales están dentro del rango normal, y clínicamente no tiene deshidratación de mucosas, y su piel o la turgencia de su piel es normal, pues podría decir que está hidratado normalmente. Ahí es donde entrarían las eubolémicas. Entonces, para esta clasificación, no hay un parámetro de laboratorio que me vaya a ayudar a clasificarlos. Esa clasificación está determinada directamente por la exploración física, por la forma en la cual se está presentando el paciente en este momento. Después, en el caso de la hipovolémica, aquí podemos tener dos escenarios. Podemos tener un escenario en el cual se deba la pérdida de sodio a pérdidas renales por vía renal. Y lo podemos dividir en pérdidas de sodio renales y pérdidas extrarrenales. Y aquí nos puede ayudar o podemos apoyarnos un poco de acuerdo a los valores de sodio urinario del paciente. Esto quiere decir, si por ejemplo el paciente tiene un sodio urinario mayor a 30 miliequivalentes litro, esto normalmente sugiere pérdidas renales de sodio, lo cual está generando la hiposmolaridad y la hiponatremia. Por otro lado, si el paciente tiene pérdidas extrarrenales, normalmente los valores de sodio urinario van a ser menores a 30 miliequivalentes. Y aquí podemos mencionar algunos ejemplos de cada una de estas condiciones. En el caso de las pérdidas extrarrenales, pues es en general cualquier cosa o cualquier condición en la cual el paciente esté teniendo pérdidas de agua y sodio a consecuencia de algo que no tenga nada que ver con el riñón. Por ejemplo, diarrea. Si el paciente tiene diarrea o una gastroenteritis, el paciente va a tener pérdidas de agua, sodio a través de las evacuaciones, y eso eventualmente puede producir la hiponatremia, que se convierte en una hiponatremia hiposmolar, y es hipovolémica si es que no hay un restablecimiento adecuado de las pérdidas de agua que está teniendo a través de las evacuaciones. Otro ejemplo aquí también incluiría las quemaduras. Pacientes que tienen quemaduras muy extensas pierden una gran cantidad de agua a través de la piel y pueden tener también pérdidas de solutos. Y también aquí, aunque las quemaduras normalmente tienden a producir más pérdidas de agua que de solutos, pueden llegar a producir también hipernatremia. Otra que sí entraría aquí es la hemorragia. Entonces, cualquiera de estas tres que esté produciendo pérdidas de grandes volúmenes de agua puede producir hiponatremia, hipovolar, hipovolemia. Como son pérdidas extrarrenales, lo que va a estar tratando de hacer el riñón en esta situación de hipovolemia es que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a estar tratando de retener la mayor cantidad de sodio al incrementar la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Y por lo tanto, la eliminación de sodio urinario va a estar disminuida. Por eso es que el sodio urinario está disminuido si se trata de pérdidas extrarrenales. Por otro lado, si las pérdidas son renales, aquí podemos mencionar, por ejemplo, el uso de diuréticos. Si el paciente está tomando hidroclorotiazida, furosemida, por la enfermedad que sea, si el paciente es hipertenso, tiene insuficiencia cardíaca y lleva mucho tiempo con el diurético, se pasó de la dosis o le estamos dando una dosis muy alta, el diurético lo que hace es inhibir la reabsorción de sodio. Al inhibir la reabsorción de sodio también se inhibe la reabsorción de agua y eso en el largo plazo le podría producir una hiponatremia hiposmolar hipovolémica. Y en este caso, si el paciente sigue tomando el diurético y yo le mido los valores de sodio urinario, como el diurético inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo renal, pues los niveles de sodio urinario van a estar incrementados. Y aquí también podríamos incluir otra condición que es el riñón o el cerebro perdedor de sal. Y se llama cerebro perdedor de sal, en algunos casos riñón perdedor de sal, debido a que algunas lesiones en el sistema nervioso central pueden ocasionar que las neuronas liberen BNP, que es péptido natriurético cerebral. Y el péptido natriurético cerebral, al igual que el péptido natriurético auricular,
lo que hace es incrementar, perdón, disminuir la reabsorción de sodio en los túbulos renales, que es el efecto normal del ANP, bloquear los SNACs, y el BNP incrementado generado por el daño o la lesión del sistema nervioso central, lo que va a hacer es disminuir la reabsorción de sodio a nivel renal, lo cual incrementa la diuresis. Y con el paso de las horas o de los días, este paciente que tenía a lo mejor un tumor cerebral, una hemorragia cerebral, puede tener una diuresis incrementada debido a los efectos del BNP incrementado y va a ser generado por una menor reabsorción de sodio, lo cual va a provocar que el sodio urinario esté incrementado, lo cual va a producir de nuevo una hiponatremia hipoosmolar hipovolémica si es que no se restablece de forma adecuada el volumen con la administración de líquidos intravenosos. Entonces, estos son algunos ejemplos de enfermedades que producen hiponatremia hipoosmolar hipovolémica, en los cuales el paciente tiene un volumen disminuido y hay que restablecer ese volumen. Normalmente el volumen se restablece con soluciones hipoosmolares. En algunos casos podríamos considerar una solución isoosmolar, pero solamente y solamente si el paciente está severamente hipotenso cuando llega al hospital. O sea, si el paciente llega con una presión de 60-40, pues lo que quiere es subir rápido o restablecer rápido la presión arterial. Entonces, en esos casos podría dar la solución isosmolar nada más para restablecer la presión arterial, pero eventualmente vas a recurrir a las soluciones hipo, perdón, y son soluciones molares para tratamiento de la hiponatremia. En el caso, estaba pensando en hipernatremia. Soluciones molares, ¿por qué? Porque lo único que necesita el paciente es el líquido, el agua, el extra de agua y de sodio, perdón, y la única razón en la cual se administraría una solución hipertónica es que el paciente presente alguno de los dos síntomas. Si el paciente presenta alguno de sus síntomas, entonces se da solución hipertónica, pero si no es el caso, las soluciones isosmolares son suficientes. Ejemplos de qué soluciones sería la solución fisiológica o al 0,9% y la solución Hartmann. Entonces, cristalosis es lo único que necesitamos para pacientes que tienen hiponatremia hipoosmolar hipovolémica. Después tenemos las euvolémicas, que son un poco más complicadas. Y aquí también podríamos basarnos de acuerdo a los valores de osmolaridad urinaria, de sodio urinario. Por ejemplo, si la osmolaridad urinaria es mayor a 100 o si el sodio urinario es mayor a 30. Esto nos debe de hacer pensar en tres condiciones en específico, que son sodio urinario mayor a 30 y osmolaridad urinaria mayor a 100. Esto nos debe de hacer pensar en tres diagnósticos principales, que son, bueno, cuatro. El embarazo, la, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y finalmente la secreción inadecuada de hormonas antidiuréticas. Entonces, esta eubolémica
tiene un mecanismo similar en los cuatro escenarios, tanto en el embarazo, el hipotiroidismo, la insuficiencia renal y la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Todos se deben a una secreción excesiva de hormona antidiurética, aunque esa liberación excesiva puede ocurrir por mecanismos distintos. Vamos a hablar brevemente sobre la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es una hormona que se libera, también conocida como vasopresina, que se libera, o más bien se sintetiza en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, se libera hacia la neurohipófisis o la hipófisis posterior, y de ahí se libera en respuesta a dos cosas. La liberación de vasopresina ocurre en respuesta al incremento de la osmolaridad plasmática y a la disminución de la presión arterial. Esto quiere decir que el umbral de liberación de vasopresina ocurre cuando los valores de osmolaridad plasmática son superiores a 280. Cuando la osmolaridad plasmática es 280 o superior, 281, 282, 283, eso provoca la liberación de vasopresina. Y en el caso de la disminución de la presión arterial ocurre por un efecto directo de la angiotensina 2. La angiotensina 2 también estimula la liberación de vasopresina. ¿Y cuándo se libera la angiotensina 2? Cuando se activa el RAS. Y cuando se activa el RAS, cuando baja la presión arterial. Entonces, esos son los dos principales mecanismos por los cuales se estimula la liberación de vasopresina. Por debajo de 280, en condiciones normales, no hay liberación de vasopresina. La vasopresina no se libera si el paciente tiene una osmolaridad de 275, 270. ¿Por qué? Porque en esos casos quiere decir que la cantidad de agua presente en el cuerpo del paciente es mayor a la cantidad de solutos y no quieres liberar más antidiurética, porque el efecto de la antidiurética es incrementar la reabsorción de agua en los túbulos colectores o en el túbulo contorneado distal. Entonces, de nuevo, esos son los dos principales estímulos y finalmente el receptor. Hay varios receptores de vasopresina, pero el único que nos interesa es el receptor V2 de vasopresina, que se encuentra en los túbulos colectores. Hay otros receptores que son el V1A y el V1B, que lo que hacen es vasoconstricción y estimular la liberación de ACTH, pero para fines de este curso no son muy importantes. El receptor V2 de vasopresina es importante porque es el que tiene el efecto principal en los túbulos colectores. El efecto es incrementar la reabsorción de agua al incrementar la inserción de acuaporinas tipo 2 en los túbulos colectores o en el túbulo contorneado distal. Entonces, ¿qué tiene que ver la vasopresina con todo esto? Primero vamos a hablar de el SIAD. El SIAD es una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esto quiere decir que hay alguna razón por la cual el paciente está presentando una liberación excesiva de esta hormona y puede deberse a muchas razones. Por ejemplo, las lesiones en el hipotálamo, las lesiones en el hipófisis después de un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, si un paciente se sometió a una resección de un tumor y el neurocirujano manipuló o tocó las neuronas que se encuentran en alguno de estos núcleos hipotalámicos o la neurohipófisis o el infundíbulo que conecta estas dos estructuras, pueden provocar que las neuronas liberen de manera temporal, de manera excesiva, hormona antidiurética. También en algunos casos puede ser por estímulos pulmonares. Las enfermedades pulmonares, tumores pulmonares, infecciones tanto bacteriales como virales y bacterianas, perdón, pueden llegar a estimular a través del nervio vago el incremento en la liberación de vasopresina de manera indirecta, algo que no tiene que ver con los mecanismos normales. Entonces, esa secreción inapropiada de hormona antidiurética va a producir un incremento en la reabsorción de agua. Hay que recordar que el agua corporal total y la volemia están, o más bien, la osmolaridad plasmática y la volemia de una persona están regulados por dos mecanismos distintos. El agua corporal total o la osmolaridad plasmática está regulada principalmente por la vasopresina. La vasopresina es la que se libera en respuesta a los cambios en la osmolaridad plasmática. Mientras que la bulimia está regulada principalmente por el sistema de renina-angiotensina, aldosterona y el péptido natriurético auricular. Entonces, si una persona tiene, por poner un ejemplo,
un cáncer del pulmón. Y ese cáncer del pulmón está produciendo una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Esto va a provocar que esta persona con cáncer de pulmón o con una neumonía tenga un incremento en la reabsorción de agua en los túbulos colectores. Entonces, si inicialmente los valores de sodio de este paciente se encontraban dentro de lo normal, en 140, si ese paciente no se ha dado cuenta de que tiene un problema, él va a seguir consumiendo agua de manera normal. Entonces, si una persona toma en promedio entre 1,5 a 2 litros de agua, vamos a asumir que esta persona sigue tomando exactamente la misma cantidad de agua, pero va a orinar menos agua o va a orinar un volumen menor debido a que se está secretando de manera normal la hormona antidiurética. Entonces, eventualmente van a suceder dos cosas. Primero, ¿qué va a pasar con el sodio y con la volemia de este paciente? El sodio inicialmente se va a encontrar, en este ejemplo, en 140. Y el paciente va a estar euvolémico, o sea, tiene una volemia normal. Al incrementarse la reabsorción de agua, van a cambiar las dos cosas. Si incremento la reabsorción de agua, va a incrementarse la volemia, esto quiere decir va a haber hipervolemia, y el sodio va a empezar a disminuir. Por ejemplo, va a bajar a 135, no, vamos a bajarlo un poquito más, vamos a bajarlo a 130. ¿Por qué? Porque como estoy reabsorbiendo un exceso de agua o estoy orinando menos agua, se incrementa mi volemia y también baja el sodio. No es que en realidad se haya perdido el sodio, simplemente es una hiponatremia dilucional. Estoy reabsorbiendo un exceso de agua, eso diluye mi sangre y baja el nivel de sodio sérico. Entonces, esto va a provocar mecanismos reguladores o que se activen mecanismos reguladores. Y como lo acabo de mencionar, la osmolaridad plasmática y la volemia se regulan por mecanismos distintos. Cuando la osmolaridad plasmática sube, se libera vasopresina. Cuando la osmolaridad plasmática baja, se suprime la liberación de vasopresina. Pero en este caso, como el problema es que hay una secreción inapropiada de hormona antidiurética, pues no puedo dejar de liberar vasopresina, así que la vasopresina se va a seguir liberando independientemente de que la osmolaridad plasmática siga o esté baja debido a la hiponatremia. Pero lo que sí se va a liberar en respuesta a la hipervolemia es el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular es un péptido que se libera desde las aurículas del corazón y se libera en respuesta a un incremento de la precarga. Esto quiere decir, cuando incrementa el volumen en las aurículas, eso estimula por mecanorreceptores a los cardiomiocitos que estimulan la liberación de este péptido. Y al incrementarse el péptido natriurético auricular, este va a provocar el incremento en la diuresis, o más bien una menor reabsorción de sodio, una menor reabsorción de sodio al bloquear el ENaC, lo cual se va a traducir directamente en una menor reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo la reabsorción de sodio, también estoy bloqueando la reabsorción de agua, porque el agua depende de la reabsorción de sodio para poder ocurrir, porque el agua se reabsorbe por ósmosis, sigue a los solutos. Entonces, este mecanismo va a ocasionar que haya un incremento en la diuresis, pero en partes iguales de sodio y de agua. Como estoy perdiendo sodio y agua en la misma proporción, porque en este caso, para eliminar el agua, dependo de la reabsorción, de la disminución en la reabsorción de sodio, lo que va a ocurrir es que ANP va a restablecer la volemia, pero no va a restablecer la hiponatremia. Entonces, el incremento en la liberación de ANP va a provocar que el paciente vuelva a estar euvolémico, pero no corrige la hiponatremia. ¿Por qué?
Porque para corregir la hiponatremia yo tendría que deshacerme de un volumen más grande de agua en comparación con la cantidad de solutos que estoy eliminando. Pero como estoy eliminando el volumen por medio del ANP, estoy eliminando en la misma proporción sodio y agua. Entonces, restablezco el volumen, el paciente queda euvolémico, pero el paciente persiste con la hiponatremia. Entonces, eso explica por qué estos pacientes con secreción inapropiada de hormona antidiurética tienen hiponatremia, que es hipoosmolar, porque la hipoosmolaridad está dada por los niveles de sodio sérico, y es euvolémica porque el ANP se encargó de restablecer la volemia del paciente. ¿Aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, me quedo aquí, ya para no darnos más, una clase medio larga. En la siguiente clase continúo con la relación que hay entre hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, embarazo y el dossier. Terminamos con hipervolémicas y ya con eso terminamos el diagnóstico de hiponatremia. Y ya nada más nos faltaría ver tratamiento de hipernatremia, que yo espero terminar todo eso en la siguiente clase. Y si me alcanza el tiempo, empezamos con potasio. Probablemente vayamos a tener que vernos también el martes de semana 5 para alcanzar a terminar todos los temas y para el examen. Igual el examen está programado para el viernes de semana 5. Entonces, si no hay ninguna otra duda o pregunta, los veo el siguiente martes. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, yo tengo una pregunta rápida. ¿Sí? Me quedo un poquito confundida. Entonces, eh, cuando es hiposmolar y vas a dar ajá, cuando es una hiponatremia hiposmolar, dijo que había dos, ¿no? La de Hart o la isotónica. Pero entonces, lo único que comentó ahí, justamente esas dos. Em, Había mencionado que la heart es para cuando cuando una persona está súper hipotensa, pero entonces la solución fisiológica, la otra, es para cualquier No, otro caso de cosas así. en cualquier caso es Hartmann o fisiológica, porque las dos son isosmolares. Las dos tienen una osmolaridad relativamente parecida a la del plasma. Independientemente de si está hipotenso o no está hipotenso, si es una hiponatremia hiposmolar hipovolémica, el tratamiento es una solución hipoosmolar. Ok, entonces nos enfocamos más como en la clasificación general en lugar de específicamente cuál de las dos para el examen. Sí, sí, definitivamente. O sea, aquí, por ejemplo, si les pongo un caso de esto, no les puedo poner entre las opciones de respuesta las dos al mismo tiempo, porque las dos serían correctas. Entonces, en las opciones de respuesta, por ejemplo, les puedo poner Hartmann, solución del punto 45%, solución dextrosa o solución hipertónica, pero no les puedo poner dos isosmolares porque entonces la pregunta tendría dos respuestas correctas. Ah, ok, va. Sí, eso es lo que me Lo confundía. importante es que sepan cómo llegar a esto, porque en el caso yo les voy a preguntar, bueno, tienen un paciente que llega por evacuaciones diarreicas, tiene un sodio urinario de 30, tiene un sodio sérico de 127, está hipotenso, está visiblemente deshidratado, bla, bla, bla. ¿Cuál solución le vas a dar? Y bueno, ustedes tienen que decir, ok, va, es una hiponatremia porque tiene un sodio bajo. Es hipoosmolar porque la osmolaridad está baja y es hipovolémica porque ya me dieron los datos clínicos de que el paciente está visiblemente deshidratado, de que está hipotenso y está taquicárdico. Entonces yo sé que le tengo que dar una solución isoosmolar y de mis opciones de respuesta, si me dicen nada más fisiológica, solución hipertónica, solución dextrosa y solución al punto 45, pues nada más hay una que es isoosmolar. Entonces esa sería la Ok, respuesta. va, claro, claro, va, va. Y entonces, solamente para ya último, si es una hiponatremia isosmolar, no se le corrige si es pseudonatremia, pero si sí es lo que habíamos comentado las otras dos, le vuelves a hacer lo mismo, ¿no? Solución isosmolar. Serían soluciones isosmolares y obviamente el tratamiento de la hiperglicemia en el caso de hiperglicemia. Y tendremos que también checar, nos van a pedir que hagamos la corrección de sodio. No, no, eso no se lo voy a pedir porque no, ¿para qué hacerlos aprenderse más fórmulas? No es necesario. O sea, que lo sepan para la vida y para su rotación clínica, porque en la rotación clínica, cuando Claro. roten por medicina interna, el internista que esté con ustedes probablemente les va a poner a hacer eso, pero ahorita para el examen no, no es necesario que se aprendan la fórmula de corrección de sodio con glucosa. Va, bueno, muchísimas gracias, doctor. Va.
Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, ya no es de lo que vimos ahí en la clase, Sí. es aparte. Bueno, no sé si sigue grabando, si quieres esto ya no. Déjame lo detengo.